en el que el mercado pareciera ser un concepto ideológicamente o políticamente incorrecto. Es decir, el mercado se le asocia con el capital, con la explotación del hombre por el hombre, con la injusticia económica que rige nuestras sociedades, con que las fuerzas del mercado y los neoliberales arrasan con las culturas y con las normas y con lo anterior, con las tradiciones de los pueblos puros y vírgenes, cosa que yo no creo, y pone esta tesis el mercado en un nivel distinto y lo pone, creo que en una manera más justa, y es en una institución humana que sirve para desarrollar y que se sirve para desarrollar nuevas redes sociales que además tienen un fundamento económico y una racionalidad económica. Entonces el mercado aquí no está visto como un ente ideológico, sino como un espacio de la convivencia, de la socialización humana, que permite una serie de dinámicas que pueden afectar en mayor medida a partes más amplias de la sociedad, o bien a aquellos usuarios que recuden a este tipo de redes. Pero el mercado en sí mismo no está juzgado ideológicamente. Me parece que al contrario, el mercado está puesto en una dimensión en la que se le reconoce como una serie de entramados y de relaciones en las que todo el mundo tiene un papel, todos tenemos un papel que jugar, y de los cuales nos servimos y él se sirve de nosotros para lograr ciertos objetivos. Yo creo que este concepto de mercado tiene una nueva dimensión en el ámbito de la etnografía. En este sentido yo no conocía ningún, digamos, estudio etnográfico que hablara del mercado como tal. Y creo que entiende que las redes sociales como un sistema neuronal que permite el funcionamiento de una amplia y compleja gama de relaciones personales, familiares y económicas. Y aquí es donde está la intersección entre la economía, la antropología, la sociología e incluso la ciencia política, porque como también describe la tesis, las relaciones que se establecen entre los distintos actores que van a este entramado también son relaciones de poder, ¿sí? Es decir, la matriarca de la familia tiene poder y ascendencia sobre los hijos más grandes, estos a su vez sobre otros. Es decir, cuál es el papel de la policía, por decir, ahí está el señor amigo, en ellos, cómo ejerce su poder, cómo lo limita la comunidad frente a ellos y cómo se estructuran estas relaciones. Me parece que no es menor la forma en que están descritas y nos ayuda a entender cómo es que sucede este tipo de comercio en cierto tipo de ambientes urbanos de la Ciudad de México. Y me parece que es muy interesante la clasificación que se hace en ese sentido de las actividades que según el caso y el contexto se suscitan, ya sea que haya rechazo, ya sea que haya tolerancia e incluso también complicidad, ¿sí? Y ahora, digamos, voy a abundar un poco más sobre esto cuando entre al siguiente punto que voy a entrar de una vez, que es el del orden precautorio básico, un capítulo muy importante dentro del libro, que yo le decía a Carlos, yo lo resumiría algo así como la dinámica de la vecindad. Y es, bueno, Carlos mismo lo describe como las estrategias socioculturales de los marginados para adaptarse a su entorno. Entonces, el orden precautorio básico lo que establece justamente es un espacio aislado de la institucionalidad formal del Estado, ¿sí? Pero en el que el orden es básico. Y ese orden, al ser seguido por los participantes, les da cierto tipo de garantías, tanto a ellos de manera personal, o sea, tanto al usuario, como al vendedor, como a la comunidad en la que se establece ese tipo de transacción. Entonces, el orden precautorio básico en realidad enseña mucho a muchos estudiosos de las dinámicas de las drogas y que están ahora preocupados por la relación, por ejemplo, de la violencia, de la relación entre drogas, violencia y mercado de drogas. Porque a veces no entienden cuál es la relación, a veces pareciera ser que el usuario es el causante directo de la violencia, a veces es el mercader, a veces la disputa entre los mercaderes, a veces son las riñas, es decir, no queda claro de dónde proviene esa violencia. Y últimamente en México hemos estado oyendo mucho que los altos niveles de violencia tienen que ver con el mercado interno y por lo tanto con el narcomenudeo. Entonces, el otro día estoy con uno de los especialistas más renombrados en un seminario privado, del más renombrado de México, que tiene que ver con la violencia, cuyo nombre voy a omitir. Pero esta persona decía,
Bueno, y dentro de la estructura de lo que hemos averiguado con base en los recortes periodísticos, que es la fuente de información de esta gente, y como se ha identificado que la violencia está asociada con el narcomenudeo, que uno podría preguntar por qué lo asocia de esa manera, dice, pues hay que atacar las narcotienditas, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, y lo dice la misma tesis, dice, a ver, en Iztapalapa, donde hay una gran cantidad de estos centros, de cierto tipo de puntos de venta, que ahorita vamos a ver un poco de eso, en realidad las cifras que ofrece el estudio dicen, hay menos denuncias por esas actividades y hay menos violencia por esas actividades. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando el orden precautorio básico del narcomenudeo o del tráfico de drogas a pequeña escala se consolida y adquiere legitimidad dentro de los participantes, lo que hace justamente es eliminar la violencia. Y vuelvo al tema del mercado. El mercado es justamente lo que nos permite zanjar una diferencia, en este caso el precio y el producto, y cuando hay un acuerdo, justo los actores o los participantes de la transacción, lo que acuerdan es que no haya violencia, uno no lo va a robar del otro, sino que haya un intercambio consensuado. Es decir, el mercado mismo es la negación de la violencia, no es la causa de la violencia. ¿Sí? El problema es cuando este mercado es perseguido por un agente tercero, porque además es algo que siempre hemos platicado entre nosotros, es como ese momento de la transacción en el que un usuario se junta con un vendedor, que a los ojos de la ley son víctima y victimario, ambos en realidad se están ocultando del tercero en discordia, que es el Estado el que está persiguiendo esa transacción, ese delito. ¿Sí? Entonces justo lo que están haciendo es encontrando un remanso de paz, por llamarlo económica, por llamarlo de algún modo, en el que lo que se elimina es la coerción y la violencia. Entonces cuando yo le pregunté a este especialista que por qué decía que atacando las narcotienditas, porque además el seminario era sobre cómo frenar la violencia, por qué atacar las tienditas, suponía que atacar las narcotienditas en Iztapalapa, en las zonas urbanas, iban a resultar en una disminución de la violencia, simplemente me dijo, no sé, nunca lo había pensado, pero eso dice. Bueno, yo creo que ese especialista lo que requiere es que tendría que estar sentado aquí y empezando a hojear este libro. Y bueno, también es muy interesante, digamos, dentro de este orden precautorio básico, que es algo que nos interesa a todos, es el papel de la autoridad. No solamente de los participantes que están de acuerdo, digamos, en entrar a un juego, que saben que es ilegal en mayor o menor medida, sino que además lo saben porque hay unos agentes del orden que de algún modo u otro están medrando con esa ilegalidad del mercado. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la policía? Bueno, a veces tolera, a veces promueve, a veces arresta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la transacción, dependiendo de la circunstancia de la transacción, del lugar de la transacción, la fuerza del orden o el ejercicio de la ley, dicho de un modo impersonal, personalizado en los distintos tipos de policías, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque los policías judiciales persiguen probablemente algo distinto a lo que está persiguiendo un Policleto o a lo que está persiguiendo un Tamarindo, porque su zona, la forma en que responden también a los intereses de la corporación y de sus jefes, pues puede representarles una forma de acercamiento distinto no a ese mundo de la ilegalidad. ¿Sí? Bueno, es muy distinto el policía judicial al que le exigen que lleve 2 narcomenudistas al Tamarindo que le exigen 500 pesos de entrediario, porque la forma en que se va a relacionar con el mercado y con los usuarios va a ser distinta. ¿Sí? Si nosotros, como especialistas en términos de drogas, intentando formular políticas de drogas más sensatas o más racionales, no entendemos estos matices de los mercados de drogas, no entendemos nada. ¿Sí? Y solamente podemos decir, los narcotraficantes producen violencia, las disputas entre los territorios son la violencia, no es el gobierno el que la produce. Claro que es el gobierno el que la produce también, dependiendo cómo se acerque a estos espacios, puede o no causar mayor violencia, lo cual, conociendo nuestra situación actual, tiene una importancia política. ¿Sí?
Y lo que nos damos cuenta es cómo toda la estrategia de seguridad que está siguiendo distintas corporaciones policiales a nivel federal y estatal, justamente está provocando violencia porque no entiende cuál es la dinámica de los mercados de drogas que piensa atacar. Por último, el otro gran tema que me parece muy importante resaltar, por lo menos desde la óptica de lo que a nosotros nos importa en CUPID, en la organización que dirijo y en la que trabajamos, es la tipificación de las modalidades de venta. Porque aquí estamos hablando del dinamismo del mercado y de cómo el mercado va adaptándose a ciertas circunstancias, que son las circunstancias tanto de los usuarios, como del tipo de drogas que se usan, como de los recursos tecnológicos que se pueden utilizar para crear nuevos canales de intercambio y cómo interactúan los propios vendedores y el suministro o los lugares donde se proveen con otro tipo de actores. No es lo mismo pararse en un tianguis a vender marihuana marihuana o cocaína detrás de los discos pirata que tener un teléfono celular recibiendo llamadas todo el día o estar en una tiendita en la que 24 horas pueden estar. Por cierto, nosotros nos hemos encontrado nuestras guías legales que están allá atrás siendo repartidas en distintos tipos de expendios de drogas de 24 horas en la Ciudad de México, el dealer dándole a los usuarios sus hojas de derecho para que sepan cómo defenderse. Entonces, mientras uno no entienda que de algún modo u otro estamos tratando con una informalidad que tiene una institucionalidad bien concreta, cuyas reglas son conocidas por los participantes y que aquel que no las respeta entra en un riesgo mayor, ya sea de no obtener lo que quiere o de tratar con aquellos agentes de la ley o otras personas de la sociedad del crimen que no quiere, es porque, digamos, es la forma en que eso se debe a la forma en que se organiza y cómo se relacionan estos actores con un mercado que es un mercado maduro, constante, y que no deja de tener, digamos, clientes o que no va a desaparecer por el acto mismo de la represión o de intentar cortar el suministro de la oferta de drogas en la Ciudad de México ni en ningún otro lugar. Yo creo que dentro de la tipificación de las modalidades de venta hay una conexión muy interesante en términos antropológicos e históricos con formas ancestrales de comercio informal o semi-informal. Es decir, el tianguis, la venta no por horario, sino de otra naturaleza, eso está dentro de la cultura mexicana de mucho tiempo. No es, digamos, los mercados sobre ruedas, los movimientos de ambulantes, sí, se apropian del espacio público, pero que tienen además relaciones de informalidad y de formalidad tanto con sus clientes como con las autoridades. Bueno, ahí se expresa también eso, ¿no? Creo que creo que la tesis o el libro al final propone unas nuevas categorías de análisis, algo que no es menor y que es un punto de partida para posteriores estudios. En cuanto a la tipificación de las modalidades de venta, por ejemplo, los puntos móviles, los puntos fijos y los puntos semifijos, cómo actúa cada uno, cuál es la lógica de cada uno, ¿sí? ¿Por qué unos son así? ¿Quiénes son los clientes de cada uno? ¿Cuál es el riesgo que corren los clientes para entrar o no en esos mercados? ¿Y cuáles son los riesgos que corren los propios menudistas y vendedores al ingresar a cada uno de otro? ¿Cómo es que deben de conocer cómo un punto de venta tal vez está desgastado y es necesario moverse para no entrar en riesgo o en fricción con otro tipo de traficantes o con otro tipo de autoridades o con una comunidad que no lo va a aceptar? Y cómo es necesario también entonces crear una dinámica de movilidad constante en este tipo de mercados. Y por último, me parece que hay una conclusión, no sé si implícita o explícita dentro del texto, pero en la que se acepta que el mercado encuentra el camino. Es decir, nuestros mercados de drogas son maduros, nuestro sistema de mercadeo son maduros, los usuarios son maduros, los menudistas y los vendedores son maduros en términos de qué es lo que quieren, y por lo tanto no nos queda más que reconocerlo, reconocerlo y actuar en consecuencia desde un punto de vista, digamos, racional, con sentido común y con un sentido político en su momento, si es que realmente uno quiere, digamos, mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de aquellos pequeños traficantes o de aquellos que buscan en este mercado pues una forma de hacerse la vida, ¿sí? Ante la falta de oportunidades, ante la falta
de habilidades o de educación en los que de repente hay muchos jóvenes que no tienen posibilidades, tienen aspiraciones muy grandes sobre qué es lo que quieren poseer, qué es lo que quieren ser en términos de su ubicación en el estrato social, pero carecen también pues, de los canales formales para lograr eso. Entonces, como el narcomenudeo, los mercados de drogas, pues representan una excelente oportunidad de desarrollo para ellos, lo cual no necesariamente es un signo positivo para la economía futura de nuestro país, o del desarrollo de mercados un poco más formales. Yo me quedo ahí, creo que es importante que aquellos que realmente quieran entender de qué se trata la dinámica del uso de drogas en nuestro país, me parece que es un libro fundamental. Y si no les interesa el tema en lo particular, como estudiantes de licenciatura o de pregrado en ese sentido, creo que encuentran en este libro un excelente ejemplo de lo que se debe hacer cuando uno va a hacer una verdadera investigación.